Oxímetro de pulso o pulsoxímetro, un dispositivo médico que debemos seguir utilizando frente al avance de la variante Ómicron. ¿Por qué es necesario tener un oxímetro o un pulsoxímetro en casa? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad y la utilización del pulso oxímetro o el oxímetro de pulso en el manejo y seguimiento del paciente infectado por variante Ómicron. Un conocimiento que nosotros debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse a este canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante que debemos nosotros seguir tomando en cuenta es la utilización de dispositivos médicos como el oxímetro de pulso o el pulsoxímetro, un dispositivo que nos va a permitir controlar en primer lugar la saturación de oxígeno y en segundo lugar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es necesario utilizar el pulsoxímetro? Sobre todo cuando la variante Ómicron no causaría mayor daño pulmonar. Y acá es donde nosotros debemos sacar este concepto. La variante Ómicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2. Sigue siendo una variante del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 y por lo tanto puede causar y va a conllevar en algunos casos a cuadros severos y mortalidad. La variante Ómicron ha sido asociada a neumonía y Estados Unidos, por ejemplo, un país que representa casi un 25.4% de personas que solo han recibido una dosis de refuerzo, ha manifestado olas de contagios, olas de hospitalizaciones y sobre todo olas de personas en cuidados intensivos. Ello que significa que la variante Ómicron no va a ser una variante leve, sobre todo en personas no vacunadas. Concepto que para la variante Ómicron se considera persona con 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Una persona infectada por COVID-19, independiente de la variante, tiene el riesgo de desarrollar una insuficiencia respiratoria. Y para ello es muy importante monitorizar la saturación de oxígeno. Nosotros no podemos medir estos signos importantes como saturación y temperatura de manera empírica. Nosotros no podemos decir al paciente le falta el aire para recién mencionar que debe tener una hipoxemia o hablar que ese paciente no puede respirar muy bien para decir que tiene un problema respiratorio. Es muy importante que nosotros tengamos dispositivos como el oxímetro en casa para estar controlando cada tiempo la evolución de la saturación. En tiempos de pandemia y sobre todo ante el conocimiento del SARS-CoV-2, independiente de las variantes del mismo, es importante tomar en cuenta que el uso de dispositivos médicos como el oxímetro de pulso o el pulsoxímetro son necesarios. Un parámetro importante a evaluar y que va a ayudar a tomar decisiones va a ser el nivel de oxigenación de la sangre o saturación de oxígeno menor a 90%. Ante un paciente con COVID-19 que presente un nivel de saturación menor a este valor, ese paciente debe ser ya tributario para lo que es una suplementación de oxígeno o un tratamiento con oxígeno. Para que nosotros podamos dar un manejo oportuno y sobre todo ayudar a que el paciente no termine complicándose, es importante monitorizar el nivel de saturación de oxígeno. Debemos nosotros dejar de lado el pensamiento de que la variante Ómicron es una variante leve, porque existen y se están registrando casos severos, se están registrando hospitalizaciones y lamentablemente personas fallecidas asociadas a esta variante. La variante Ómicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2, sigue siendo una variante que puede conllevar a insuficiencia respiratoria aguda y donde el manejo para ese cuadro va a ser la terapia con oxígeno. La persona
que ha sido infectada por COVID-19 y que tiene un control de la saturación de oxígeno y empieza a evidenciar que esta está disminuyendo, alerta porque podría tener un cuadro respiratorio bajo y podría necesitar requerimiento de oxígeno. Si la saturación cae por debajo al 90%, este paciente es tributario para oxígeno complementario. Es muy importante entender que el oxímetro sigue cumpliendo un rol importante en la evolución del paciente con COVID-19. El inicio de los síntomas muchas veces es de manera leve y uno no puede creer, como inició de manera leve o que el periodo de incubación no tuvo mayor molestia, es que el cuadro va a ser leve. Hay muchas personas que pueden complicarse en el transcurso del camino. Para ello nosotros tenemos que estar vigilando la oxigenación. Saturación de oxígeno nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Cada cuánto tiempo nosotros debemos controlar la saturación de oxígeno? En la particular, nosotros recomendamos que sea cada 3 horas, para tener nosotros un registro de cómo está evaluando, sobre todo, la evolución del paciente. Con un registro como tal, nosotros vamos a conocer las fluctuaciones que se puedan presentar en la saturación y sobre todo tomar decisiones de manera oportuna. ¿Qué pasa si una persona inicia con una saturación de 98, 97 y 3 días después la saturación cae a 94, 92? Este paciente claramente está haciendo un daño a nivel de las vías respiratorias, a nivel del pulmón y por lo tanto la oxigenación está disminuyendo. Situación que va a indicar que vamos nosotros a estar alertas para dar un suplemento en base a oxígeno. Persona que tiene cambios o tiene oscilaciones en la saturación de oxígeno y cae en algún momento menos de 90, ese paciente es tributario para dar oxígeno, oxigenoterapia. Una situación importante que nosotros debemos considerar. El oxímetro de pulso o pulso oxímetro constituye uno de los dispositivos médicos que en tiempos de pandemia todos deberíamos tener. Controlar la saturación de oxígeno y sobre todo identificar de manera oportuna una caída de la misma nos va a ayudar a tomar decisiones de manera correcta. Tenemos que estar nosotros atentos a ello, evaluar la evolución del paciente y sobre todo tomar decisiones oportunas. Una saturación de oxígeno que empieza a disminuir independiente de la variante del coronavirus, hay que estar alertas para tener nosotros el oxígeno. Paciente que tiene menos de 90% de saturación de oxígeno, paciente que va a requerir oxigenoterapia. Y ese dato es muy importante para actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Un dispositivo que no debemos dejar de tener en casa. Y nos referimos al oxímetro o al pulsoxímetro. Un dispositivo médico que nos va a permitir evaluar la evolución de la saturación de oxígeno y sobre todo de la frecuencia cardíaca. Ante un paciente que evidencia una disminución o una oscilación en los niveles de saturación y este nivel cae por debajo de 90, va a ser un signo de alarma para actuar de manera oportuna y empezar con el paciente a la terapia de oxígeno. De manera oportuna nosotros podríamos evitar complicaciones que se puedan dar en la enfermedad. Para ello es necesario tener en casa estos dispositivos que nos permitan hacer un monitoreo adecuado. El oxímetro de pulso o el pulsoxímetro nos va a dar valores como saturación de oxígeno y sobre todo frecuencia cardíaca. De esta manera nosotros podemos evaluar la evolución del paciente y tomar decisiones oportunas. Ante un paciente con COVID-19 que presenta oscilación de la saturación y en algún momento la saturación cae debajo del 90% y no tiene síntomas, este paciente probablemente va a requerir oxígeno y actuar de manera oportuna va a darle mayor posibilidades de que el paciente no se complique. El oxímetro de pulso o pulsoxímetro debe ser un dispositivo que todos debemos tomar en cuenta en este tiempo de pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.